Muy buen día a todos. Les saluda Juan Pablo García de Polaris Controls, Account Manager para el área de Centroamérica. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaremos platicando específicamente de sistemas multizona, de cómo podemos crearlos por medio de un mix entre Integra y Sonance. Básicamente son soluciones tanto de audio como video. No vamos a tratar únicamente la parte de audio como lo hicimos en el webinar anterior, sino que estaremos trabajando también la parte de distribución de audio y video. La agenda para el día de hoy, primero vamos a hacer un breve resumen de lo que es la capacidad multizona de Integra. Vamos a platicar también sobre ciertas noticias de Integra, algunos productos nuevos o algunos features. Y luego vamos a practicar básicamente tres temas concretos. El primero, en la opción más sencilla, es cómo hacer una zona de video más dos zonas de audio. Posterior, dos zonas de video con dos zonas de audio. Y por último, dos zonas de video y tres zonas de audio. Y para cada uno de estos tres diferentes sistemas, vamos a ejemplificar, hacer un ejemplo. Primero, como mencionamos, lo que queríamos hacer es platicar sobre la capacidad multizona que tienen todos los receivers de Integra. Todos los receivers de Integra tienen esta integración multizona con control independiente de fuente y volumen y con características independientes como es volumen de encendido, volumen máximo, ecualización y el feedback de la metadata. Algo que es muy importante cuando platicamos en receivers de audio y video para segunda y tercera zona es la capacidad de poder manejar en esta segunda y tercera zona el audio digital. Integra lo puede hacer teniendo la capacidad de poder manejar su audio coaxial, Toslink o HMI en la segunda zona o tercera zona. Adicional tiene un matrix switching de HDMI y en algunos modelos tiene incluido un transmisor HDBaseT para la segunda zona de video. Algo muy importante es la última parte del párrafo que tenemos al lado izquierdo, que nos especifica qué equipos tienen la capacidad de poder desplegar qué fuentes de audio en la segunda o tercera zona. Iniciemos en el receiver más sencillo, DRX2. En el receiver DRX2 nosotros vamos a poder escuchar audio en la zona número 2 proveniente únicamente de las conexiones network, o sea, todos los streaming services, y lo que tengamos conectado vía USB. Estas son las únicas dos fuentes que vamos a poder escuchar en la zona número 2. En la zona número 3, adicional de lo que podemos escuchar, en el receiver DRX3, adicional a lo que podemos escuchar en el receiver anterior, podemos también escuchar todo lo que está conectado en SPDIF, es decir, conexiones de audio digital ópticos. En el receiver DRX4 y DRX5 ya tenemos la capacidad de poder escuchar en zona número 2 y zona número 3 las conexiones que tenemos en las entradas 1 al 3 de HDMI, así como las entradas de audio digital coaxial y ópticos. Y por último, en el receiver DRX7, el más grande de esta familia, podemos también escuchar la música en zona número 2 y zona número 3 de las entradas HDMI 4 y 5, adicional al resto que ya vimos. Esto, si hubiera alguna duda, está especificado en cada una de las páginas de cada uno de los productos dentro del website de Integra. Tomando eso en mente, vamos a aprovechar para tocar un tema que no sé si algunos de ustedes están claros, pero que nos permite y nos ayuda también en esta parte de sistema multizona, es el video o la conexión ARC de HDMI. ¿Qué significa el HDMI ARC? HDMI ARC
es un Audio Return Channel, esas son sus siglas en inglés, ARC, y es una característica que se encuentra en todos los receivers de Integra. Lo que nos permite esta característica es poder hacer un upstream de audio del televisor hacia el receiver. Esto principalmente funciona para todos los features, por ejemplo, en televisiones smart. Hoy por hoy casi todos los televisiones modernos tienen capacidad de poder hacer funcionar o compatibilidad con Netflix u otros streaming services. Pero si yo tengo conectado un receiver, no necesito hacer una conexión física de audio del televisor hacia el receiver, sino automáticamente tener la configuración de este Audio Return Channel para poder escucharlo dentro de mi sistema de teatro en casa. Esto obviamente solo se escucharía en la zona número 1 del sistema y no podría ser desplegado a zonas 2 y 3 posteriormente. Vamos a hacer un breve paréntesis antes de iniciar con los diferentes ejemplos de sistemas que vamos a armar el día de hoy, de ciertas noticias por parte de Integra. La primera es que esta semana salió un firmware upgrade que nos permite en todos los equipos de RC-R1, de RX-R1, toda la familia de RX7, 5, 4, 3 y 2, en el Slimline Receiver de SX3 y en su Dolby Atmos Soundbar de LV5, nos permite la opción de Chromecast Audio. ¿Qué es el Chromecast Audio? A mí me gusta decir lo que es el AirPlay de los sistemas Android. Con esto vamos a poder hacer un streaming de audio desde dispositivos como teléfonos Apple, iPads, teléfonos Android, tablets Android, Chromebooks o desde cualquier browser de Google Chrome hacia nuestro receiver. Recuérdense que esta función es únicamente de audio, tal cual es el AirPlay en los receivers Integra. Adicional, algo muy importante y muy grande para Integra es anunciar que a partir del firmware upgrade de esta semana vamos a tener la capacidad de poder controlar nuestros receivers con Google Home. Vamos a tener entonces el control de voz para controles de volumen, manejo de audio, adelantar canción, retroceder canción, siguiente canción. Y también vamos a poder tener la capacidad de poder hacer un browse de servicios de streaming de música. Es decir, yo voy a poder decirle a Google Home Assistant que busque canciones de mi cantante favorito en mi receiver. Y él los buscaría en su servicio digital de música y podría hacer el play. Esto realmente es un feature muy innovador y alrededor de este feature pueden esperar también siguientes firmware upgrades para tener más características. También el día de hoy se están anunciando dos dispositivos nuevos. El primero de ellos, un receiver estéreo, el DTM7, pero que tiene la capacidad de poder tener 4 entradas HDMI con soporte en 4K, capacidad Wi-Fi Dual Band, 100 watts por canal y tiene una segunda zona únicamente preamplificada. Adicional, este receiver estéreo tiene la capacidad de poder escuchar todos los streaming services posibles, ya tiene Chromecast built-in en su firmware y se encuentra disponible a partir del día de hoy en stock para poder ordenar. Si quieren poder pedir algunos demos, pueden comunicarse cada uno con su account manager en su territorio o escribirme al final de este webinar para poderles proporcionar los precios. Otro anuncio muy importante que nos permite atacar una diferente parte de nuestros proyectos son los Wireless Network Speakers. Estos speakers son de Onkyo, por medio del cual los dealers de Integra tendrán la capacidad de poder adquirirlo.
tienen una entrada auxiliar, además de poder conectarse vía Fire Connect para poder hacer zonas en un sistema multizona. Esto es muy importante y nos va a permitir ir a cuartos o a zonas donde no estábamos llegando en nuestros proyectos. Ahora sí, vamos a iniciar con los ejemplos y el ejemplo más sencillo, que es una zona de video y dos zonas de audio. Este ejemplo es válido tanto para receivers DRX2 como DRX3 y lo vamos a ver con un ejemplo de un receiver DRX3. Entonces, en la zona número 1 vamos a tener un sistema surround, donde podríamos hacer un Dolby Atmos o un DTS:X 5.1.2 o un surround tradicional 5.1 o 7.1, y la segunda zona es únicamente audio, el cual podrá ser conectado a las salidas de amplificación directa del receiver o por medio de un amplificador externo. Las conexiones serían de la siguiente manera. Tenemos en la zona número 1 un sistema tradicional 5.1. En la gráfica adicional podrán ver el posicionamiento y los ángulos que recomienda Dolby para su sistema surround. En el back panel del receiver, obviamente hacemos las conexiones de la bocina frontal, la conexión de la bocina central y las conexiones de las bocinas surround. Esto sería básicamente la conexión de los 5 canales de audio del teatro en casa, adicional conectando la salida de video y la salida del subwoofer. Con esto estaríamos completando las conexiones del sistema en zona número 1 con un surround 5.1 tradicional. Posterior, esto podríamos crecerlo a un sistema 7.1 o ya sea un 5.1.2 en Dolby Atmos o DTS:X, y las conexiones serían en el back panel bajo el nombre de Surround Back or Height. Si lo vamos a utilizar como 7.1, como lo muestra el slide, tenemos que configurarlo dentro del receiver que estas bocinas serán Surround Back. En el caso que fueran Dolby Atmos, como lo vamos a ver más adelante, se deberían de configurar como bocinas Height. Con esto tendríamos ya conectado todo un posible sistema 5.1 o 7.1 en nuestra zona número 1 de un receiver DRX2 o DRX3. Luego, utilizando la amplificación integrada del receiver, podemos tener una segunda zona con dos parlantes o bocinas conectadas directamente a los binding posts bajo la nomenclatura zona número 2, o bien lo podemos hacer con amplificación externa por medio de un amplificador adicional. Con esto, en zona número 2, realmente podemos conectar la cantidad de bocinas que nosotros requiramos, eso sí, utilizando la cantidad de canales de amplificación externo que requiera. Para tener una idea en términos de costo, precio de venta al público, MSRP, nosotros podríamos hacer este sistema haciendo un mix entre equipos Integra y Sonance por un total de 3.325. Cabe mencionar y recordar que todos los receivers Integra tienen la capacidad de poder ser utilizados por medio de un app en dispositivos iOS o Android. Luego vamos a hacer el ejercicio de poder conectar dos zonas de video y dos zonas de audio. Esto es muy utilizado en apartamentos, condos, townhouses,
donde podemos tener una sala familiar como nuestro sistema surround principal, pero una segunda zona de video en el área social, ya sea la terraza o en la sala. Así que es muy funcional. Para esto vamos a utilizar un equipo, un receiver DRX4, nuevamente con un sistema surround en zona 1, pero en zona 2 ya vamos a tener la capacidad de poder hacer un sistema de audio-video. Esta vez vamos a mostrar en el ejercicio un sistema Dolby Atmos, donde nuevamente conectamos en el back panel del receiver DRX4 las bocinas frontales, la bocina central, las bocinas surround, y las bocinas Dolby Atmos. Cabe mencionar que esto es el sistema típico que integra y nosotros Polaris sugerimos utilizar hoy en día en los sistemas surround para teatros en casa. Realmente la tecnología en audio ya la tenemos disponible para el hogar por medio de Dolby Atmos o DTS:X, y este es el futuro de los sistemas de audio en surround. Si se dan cuenta, utiliza la misma cantidad de bocinas que un sistema 7.1 tradicional, pero tenemos la capacidad de poder estar escuchando en un sonido mucho más envolvente. Por último, hacemos las conexiones de video del receiver. Si se dan cuenta, este receiver, el de RX4, tiene ya dentro de su salida principal de HDMI la capacidad de poder hacer un Audio Return Channel, como lo vimos al inicio del webinar. Por último, la conexión del subwoofer. Pero una gran ventaja que tiene el receiver de RX4 es la capacidad de poder hacer una segunda zona ya con audio y video. Esto quiere decir, si tenemos una terraza, una pérgola o el dormitorio principal, nosotros vamos a tener la capacidad de poder ver tanto audio como video matricialmente. Esto quiere decir que todos mis 7 inputs que yo tengo en la entrada de HDMI voy a poder verlos en mi segunda zona y puedo estar viendo imágenes distintas que en mi primera zona de video. La conexión se puede hacer directa de la segunda zona hacia el televisor, y la conexión de audio tenemos bajo la zona 2A la capacidad de poder conectarle 2 parlantes a esta zona. Algo muy interesante y único en el mercado que poseen los equipos Integra es que tienen built-in un transmisor HD base T para poder ser utilizado. Esto es súper importante porque tradicionalmente el televisor de la zona número 2 de video se encuentra remotamente y tenemos que ver la forma de cómo podemos llevar esa señal HDMI en 4K hacia el televisor en la segunda zona. Esto no se puede hacer obviamente con cables HDMI, sino que se utilizan transmisores HDBaseT para poder, por medio de un cable categoría 5 o 6, poder llevar la señal de video. En el diagrama no se muestra, pero detrás del televisor sí necesitamos un receiver o un decodificador de categoría 5.6 HDBaseT a salida de video. Es importante también mencionar que ese receptor del televisor necesita tener un power supply por separado para que pueda funcionar. También en esta segunda zona nosotros podemos ver que podemos integrar 2 bocinas más, es decir,
podemos llegar a tener hasta 4 bocinas en la segunda zona, conectándolas directamente al amplificador bajo los binding post 2B, pero tendríamos que eliminar la opción de Dolby Atmos o 7.1. Entonces, en resumen, este sistema nos permite, por medio de un receiver DRX4, tener en la primera zona de audio y video, podemos llegar a tener un sistema 5.1 surround, y en la segunda zona podemos llegar a tener hasta 4 bocinas conectados directamente al receiver y un televisor en la segunda zona de video. Esto, más o menos para tener una idea desde el punto de vista económico, estamos rondando un precio alrededor de $4,285. Cabe mencionar, como algo adicional, que si ustedes ven bajo la nomenclatura del equipo de la zona número 1, las bocinas Dolby Atmos están especificadas como unas BP62R, para los que conocen de Sonance, pero no son unas bocinas surround. Las bocinas Atmos no requieren que sean bocinas surround directamente, sino al contrario, es mejor que sean bocinas tradicionales. Por último, vamos a ver el sistema más grande que podemos llegar a hacer con los equipos Integra, que son 2 zonas de video y 3 zonas de audio, y el ejercicio lo estaremos haciendo con un receiver DRX7 en una zona número 1, nuevamente con un sistema surround, zona número 2 con audio y video, y una tercera zona únicamente con conexiones de audio. Como ven, vamos a utilizar, como ya mencioné, el receiver DRX7 para hacer nuevamente nuestras conexiones a un sistema 5.1. Conectamos las bocinas frontales, conectamos nuestra bocina central, conectamos nuestras bocinas surround, conectamos el video. Nuevamente se pueden dar cuenta que este receiver también tiene la capacidad de poder hacer un audio return channel con su televisor y el subwoofer. Nuevamente, como lo hicimos en el ejercicio anterior, la zona número 2, conectamos el televisor, que podemos conectarlo directo a su salida HMI o bien utilizar el transmisor que también se encuentra built-in, HD-Base-T, en el receiver. Y podemos utilizar los binding posts que están bajo nomenclatura zona número 2 para las bocinas. Cabe mencionar que en este caso, si nosotros utilizamos la amplificación incluida dentro del receiver, no podemos hacer en la primera zona un sistema 5.1.2, porque si se dan cuenta, está bajo la nomenclatura Height 2 la conexión de las bocinas. Podemos tener incluido dentro del mismo receiver la zona número 3 ya amplificada, también sacrificando las bocinas Height 1 en un sistema Dolby Atmos o DTS:X. Pero si se dan cuenta, con un solo receiver, como es el de RX7, yo puedo tener un sistema 5.1, segunda zona con audio y video, y una tercera zona con audio, todo incluido dentro de un mismo chasis. No necesito tener ningún equipo adicional. Esto, desde el punto de vista económico, nos arroja un total de 5,175 aproximadamente. Esto en promedio en los 3 ejercicios, podemos ver que nosotros podemos hacer unos sistemas básicos de una zona de video con 2 zonas de audio por 3,325, promedio de 1,600 más o menos por zona. Un sistema de 2 zonas de video
y 2 zonas de audio por 4.300 aproximadamente, y un sistema de video de 2 zonas y acompañado de 3 zonas de audio por un total de 5.175. Si se dan cuenta, lo que quisimos hacer con este ejercicio es mostrar la capacidad que tenemos con los equipos Integra para poder atacar proyectos, no únicamente un teatro en casa, sino utilizarlos como una herramienta para poder hacer un sistema de audio y video distribuido o multizona en nuestros proyectos. Esto era el webinar que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Los invitamos a que sigan nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar posteado también este webinar, así como otros que hemos tenido anteriormente. En la sección de handouts les incluí el spec sheet del nuevo receiver estéreo de TM7, así como las bocinas NSP302 de Onkyo. Voy a estar unos momentos más para ver si tienen alguna duda o comentario. Muchísimas gracias, les agradezco por su participación y recuérdense en comunicarse cada quien con sus account managers, ya que hay un nuevo listado de precios de Integra a partir del día de hoy. Muchas gracias y que tengan un feliz día.